El día de hoy queremos agradecer a la maestra Eva Mérida Yáñez el haber aceptado participar con nosotros en este seminario, que aunque está fuera del DOCNOPRE formalmente, sí fue una petición de muchos de los participantes del programa de seminarios para que pudiéramos ver el tema de derechos de autor. Me voy a permitir presentar una pequeña semblanza de la maestra Eva Mérida Yáñez. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma, perdón, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Creo que la UNAM es la única, maestra, discúlpenme. Sí. Y licenciada en Derecho, ahora sí, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente cursa la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha obtenido, ha obtenido las diplomaturas en Derecho Civil y Familiar y en Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha especializado en el área de derechos de autor, en la educación a distancia, y ha sido ponente con ese tema en diversas entidades de la UNAM y en instituciones externas como el Instituto Nacional de Pediatría, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, la Secretaría General de Ciencia, Tecnología y Educación de Guatemala, el Taller Mesoamericano de Tecnología Educativa y Educación a Distancia, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos, AC. Asesora entidades y facultades de la UNAM sobre los derechos de autor en las actividades en la modalidad a distancia y ha asistido a seminarios, cursos, conferencias y foros sobre la propiedad intelectual. Actualmente es la jefa del Departamento de Planeación de Proyectos en la UAIED. Muchísimas gracias, maestra Mérida, y la dejamos con la Muchas gracias, presentación. maestra Rashid, por la invitación. Gracias, Víctor, también. Y espero que lo que hoy veamos les ayude un poco. Y de cualquier manera, yo sé que van a surgir muchas dudas e inquietudes, pero aquí vamos a apoyarlos y lo que no, tendremos que averiguar qué es lo que podemos hacer al respecto. Listo. Muy bien. Pues esta presentación en realidad habla de las generalidades del derecho de autor. Queremos enfocarnos básicamente en este tema porque considero que todo lo que nosotros hacemos en la UNAM en materia de educación a distancia tiene que ver más con el derecho de autor y así lo hemos visto con algunas actividades que hacemos a distancia. Realmente nosotros tenemos en el ámbito de la propiedad intelectual dos grandes rubros, pero siempre estamos enfocados en derechos de autor y casi todas las consultas son en este sentido. Entonces, la plática va fundamentalmente para conocer el derecho de autor, los conceptos que están inmersos en él y además la normatividad que tenemos a nivel nacional e internacional para aplicarlos en el desarrollo e impartición de las actividades que tenemos a distancia. Además de las actividades a distancia, pues bueno, también habrá que ver que habrá algunas actividades o algunos conceptos que nosotros vamos a poder utilizar en nuestras actividades presenciales. De repente tenemos ahí ciertas actitudes hacia los materiales o hacia los derechos de autor que desconocemos por qué lo hacemos o si tenemos o no la posibilidad de hacerlas. Y en este sentido lo que se trata es de que conozcamos estos conceptos y nosotros veamos qué es lo que podemos aplicar en cada una de nuestras actividades, ¿no? Entonces, por lo tanto, los temas fundamentales que vamos a ver es propiedad intelectual, que se divide en propiedad industrial, derechos de autor se divide en derechos morales, derechos patrimoniales y la normatividad que rige. Digamos que esto sería, en términos generales, lo que vamos a ver y ya de alguna manera los vamos a empezar a ver en específico. Bien, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es un privilegio que otorga el Estado para la salvaguarda y promoción del acervo cultural, científico y tecnológico de una nación.
En realidad es de una nación, no nada más de México. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, ya sea escrito, alguna actividad artística, alguna investigación que nosotros hagamos, todo eso está protegido por la propiedad intelectual por parte del Estado. ¿Cómo se divide? Tenemos dos grandes áreas, la propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial lo maneja un instituto que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los derechos de autor los maneja el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Como les comentaba, nosotros en específico nos vamos a dirigir a derechos de autor porque la propiedad industrial tiene que ver con las patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, las marcas, los secretos industriales, las invenciones geográficas. Cada uno de ellos tiene su particularidad. Y en realidad nosotros cuando estamos haciendo alguna actividad a distancia, quizá lo que vamos a utilizar más son los logos, las marcas, y entonces es en esa parte en donde deberíamos tener algún cuidado para su utilización. Pero en todo lo demás, pues bueno, se encarga otra área y nosotros no tendríamos que estar viendo cómo proteger esta parte de la propiedad industrial, ¿no? Sin embargo, sí es importante que se conozca en este caso que la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y en derechos de autor. Ahora bien, ya dirigiéndonos a los derechos de autor, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras científicas, literarias y artísticas. Es decir, como les comenté hace un momento, si nosotros hacemos un artículo científico, por el solo hecho de haberlo creado ya ya tenemos el derecho moral sobre esa obra. En la UNAM hacemos diferentes obras, tenemos obras literarias, tenemos obras artísticas y todas estas tienen un reconocimiento que es el derecho moral. Ya el derecho patrimonial veremos a quién le corresponde. Pero entonces, este derecho de autor pues le corresponde siempre a una persona. Esta persona es un autor y el autor siempre va a ser una persona física que va a crear una obra literaria. Por lo tanto, si nosotros decimos que tenemos un derecho sobre una obra literaria, pues bueno, tendríamos que decir que yo como Eva Mérida tengo el derecho sobre cierto artículo que he diseñado o que he publicado en la UNAM y el derecho patrimonial lo va a tener en este caso la UNAM. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una obra literaria, artística o científica? Sobre esa obra tenemos estos dos derechos, como les comentaba, el derecho moral y el derecho patrimonial. En el caso de nosotros, como trabajamos en la universidad, tenemos este derecho patrimonial que le corresponde a la UNAM, porque en este caso, este derecho patrimonial le faculta al autor explotar de manera exclusiva su obra o autorizarlo a otro. Aquí ya tiene que ver un poco con la normativa que vamos a ver un poco más adelante, pero en este caso, el autor, cuando es dueño de una obra y tiene el derecho moral sobre ella, pues bueno, también tiene un derecho patrimonial con el cual él puede autorizar o prohibir la reproducción o la publicación de la misma. También puede decidir si hace pública esa obra y ya sea por cualquier vía, se puede transmitir o por ejemplo en el caso de una obra radiofónica pues también se puede transmitir por cable, fibra óptica o por vía satélite o bien distribuir esa obra por cualquier soporte. Es decir, en este caso nos vamos a enfrentar por ejemplo al caso de las obras que están en Internet. Y es justamente por eso que nosotros de alguna manera empezamos a dar este tipo de pláticas, porque muchas veces nosotros encontramos en Internet diferentes obras de autores y entonces simplemente por el hecho de que ya las vemos que están en un sitio, pensamos que ya podemos reproducirlas sin ningún inconveniente. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidar en algún momento. Por eso es importante que sepamos que cualquier obra que nosotros encontremos en Internet o bien encontremos en una obra física, pues tenemos que saber que hay un derecho patrimonial sobre esa obra que le está dando a ese autor la facultad de explotarla. Es decir, algún reconocimiento debe tener de esa obra más que solo nombre, tendría que tener un reconocimiento comercial sobre el mismo, ¿no? ¿Qué implica un derecho moral?
Bueno, que el autor de esa obra, la persona física que les mencionaba, va a ser el único autor de esa obra, es el primigenio y el perpetuo titular de la misma. Entonces, este derecho moral siempre se va a considerar unido al autor, no se va a poder transmitir, ceder ni vender. Además, nunca va a prescribir, no puede renunciar a él y tampoco se puede embargar. Todo esto está especificado en la Ley Federal del Derecho de Autor y la última modificación a la misma se realizó en julio de este año. En este momento se está revisando casi todas las modificaciones que se hicieron a la ley, entonces habrá algunas que quizá pudieran dar alguna controversia, pero bueno, eso ya sería tema de otra plática, ¿no? Por el momento lo que sí no cambia es que existen los derechos morales y que existen los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen una duración. En este caso es la vida del autor más 100 años, y en el caso de que haya coautores, estos años se van a contar a partir de la muerte del último. Y además, en las obras que ya fueron divulgadas, van a contar también 100 años después de que fueron divulgadas. ¿Esto qué significa? En términos de México, es el único país que tiene la duración de 100 años. Generalmente la duración que se especifica para todos los países es de 50 años y a partir de ahí cada país es libre de poner el número de años que ellos dispongan. En este caso, en México se consideró que debía protegerse este derecho patrimonial por 100 años. Esto a veces conflictúa un poco a quienes estamos buscando materiales en internet o quienes queremos utilizar alguna obra, sobre todo cuando queremos utilizarla en la obra completa o a lo mejor utilizar el PDF en alguna actividad académica. ¿Por qué es un poco el conflicto? Porque entonces el derecho patrimonial que está protegiendo la vida del autor más 100 años implicaría que tendríamos que pedirle la autorización de esa obra, o en este caso a quien tenga la autorización de los derechos patrimoniales. Y entonces, de repente, cuando nosotros queremos utilizar esta obra, pues empezamos a ver que la gestión de esa autorización es un poco complicada. Pero bueno, no hay que preocuparse antes, más adelante les diré cómo podemos hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que son 100 años, por lo tanto, tendríamos que estar cuidando las obras, de dónde las tomamos, cuándo vivió el autor sus 100 años, si ya no está vigente, si tiene herederos, o además si tiene coautores, ¿no? Ahora bien, todas las obras están protegidas por el solo hecho de haber sido creadas. Entonces, el autor de una obra, pues ya tuvo una publicación, aunque no la haya registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, está en un soporte material, a lo mejor está en su computadora, está en una USB, entonces ya está protegida desde ese mismo momento. Se está protegiendo lo tangible. Además, esto significa que no se protegen las ideas. Esto va un poco más aplicado a la parte también de propiedad industrial, porque muchas veces alguien tiene una idea, quiere desarrollar algo, lo tiene siempre en la mente, pero alguien más viene, empieza a diseñarlo, lo pone en un artículo, lo registra y finalmente quien se lleva el crédito es la persona que tuvo esta idea en un soporte material, ¿no? En la parte de derechos de autor, tenemos diversas obras que se protegen. Entonces son, en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor se denominan ramas. Entonces sería la rama literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica. Y entonces todo lo que nosotros podamos ver interpretado también sobre estas ramas estaría protegido. Tenemos también los programas de radio y televisión, los de cómputo, las obras fotográficas, las obras de diseño gráfico o textil y las obras de compilación. En este punto de compilación habría que tener también especial cuidado porque muchas veces estamos
en algunas facultades, ya no en todas se hace, estamos ya con la idea de que nosotros le damos a los alumnos la compilación del material que deben utilizar para sus asignaturas. Entonces lo que hacemos son antologías, recopilamos de aquí y de allá obras literarias y le estamos dando al alumno esa antología, esa compilación. Sin embargo, esa obra a lo mejor no la hemos registrado o a lo mejor no obtuvimos los derechos para hacer una nueva obra y entonces ahí ya estamos infringiendo este derecho patrimonial que les comentaba en un inicio. Y es más, hay ocasiones en que a lo mejor también olvidamos poner el derecho moral de esa obra. Entonces, si nosotros tenemos una obra de compilación, pues habría que tener especial cuidado en que en que todas las obras que componen esa obra de compilación tengamos la autorización respectiva. Todo esto, ¿por qué? Porque finalmente un autor, como es dueño de la obra y él tiene los derechos patrimoniales y morales en un inicio, pues bueno, él puede determinar si la obra se debe divulgar. Si él determina que se divulga, pues entonces buscará a lo mejor un patrocinador, buscará un editorial en donde le impriman la obra y él decida que ya se va a divulgar y que se van a imprimir cierto número de ejemplares, ¿no? Además, él siempre va a exigir su reconocimiento como autor. Como les comentaba hace un momento, pues bueno, el autor va a ser el autor de esa obra, el primigenio, y entonces él siempre va a estar exigiendo su reconocimiento. Además, va a exigir un respeto a su obra. Es decir, nadie puede decir esta obra es mía porque el autor está poniendo su nombre. A lo mejor no está poniendo el nombre como tal, pero también puede poner un seudónimo. Y otra cosa que él puede exigir es que no se modifique su obra. O a lo mejor él puede decir, bueno, yo te entrego mi obra, si quieres hacerle alguna modificación se la puedes hacer, pero me tienes que indicar qué es lo que estás haciendo. Generalmente esto no sucede en las obras literarias. A lo mejor cuando uno da su obra para un editorial, posiblemente los correctores de estilo le hagan algunas modificaciones, pero siempre deben contar con la autorización del autor. Asimismo, el autor puede decidir en algún momento que la obra la va a retirar del mercado, simplemente porque ya no quiere que la gente conozca esa obra, a lo mejor porque sus pensamientos ya cambiaron, ahora ya está pensando otra cosa, antes creía en algo y ahora ya no, entonces decide que la obra que antes tenía, pues ya no es para que la gente la está viendo y decide retirarla. Entonces, si alguien más está utilizando esa obra, pues ahí está haciendo algo indebido y ahorita les voy a decir por qué. Y además también el autor puede oponerse a que se le atribuyan obras que no son de su creación. De repente nosotros hemos visto algunas frases de algunos autores que nos ponen una frase muy bonita que nos llega a todos y dicen frase de X autor y resulta que por ningún lado es una obra de ese autor. Digamos que en este momento pues es solo una frase, como que no impactaría tanto en ese autor, pero sí impactaría que a lo mejor le atribuyen un poema o le atribuyen un artículo que ni siquiera es de él porque no va con su pensamiento. Entonces, todas estas facultades las puede determinar el autor. ¿Cómo puede determinar, eh, cómo puede hacer válidas todas estas facultades? Pues bueno, cuando el autor ya tiene su obra y además ya la tiene en un medio tangible, como les comentaba, pues él ya puede tener control sobre la misma. Si él a lo mejor la tiene en el escritorio, pues bueno, nadie va a conocer esa obra. Es decir, ahí él decidió que no se debe divulgar, nadie la está conociendo. Pero a partir de que él la conoce y la pone en algún sitio para que la gente la conozca y además la utilice, pues él ya va a poder tener un control sobre la misma y entonces va a poder revisar si cumple con todas estas características. Y es por eso que en muchos de los casos tiene que hacer el registro, porque si no se lleva un registro, digamos, está registrado para cuando yo pueda llegar a un litigio para decir que como autora me están robando mi obra. Sin embargo, a lo mejor tengo un poco más de ganancia si yo lo registré ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ¿Qué sucede cuando yo lo registro? Me dan unos registros internacionales, el número internacional del libro o el número internacional de publicaciones seriadas. Estos números, bueno, de alguna manera nos sirven para que nos conozcan a nivel internacional, de alguna manera
hay un banco de datos en donde uno puede poner esos números y de inmediato ubica de quién es la obra. Además, en las publicaciones seriadas en el ISSN que nosotros podemos solicitar para los periódicos, para nuestras publicaciones periódicas, a lo mejor para las memorias de nuestras facultades, algunas conferencias que tengamos de manera inmediata. Esto también nos permite de alguna manera darle a los autores cierto reconocimiento porque ya tienen este registro internacional. Entonces, cuando en su currículum ponen el número de ISSN, pues de alguna manera ya le dan un plus. Digo, la mayoría de ustedes son investigadores y esto quizá a lo mejor ya lo conocen, pero de alguna manera cuando uno ve estos números en un libro o en una revista, pues como que le da un cierto plus y además a la gente común que está viendo una revista con estos números también como que le pone un freno para decir si esa publicación la va a utilizar sin el permiso correspondiente, ¿no? No es lo mismo a que yo vea un libro en donde todavía dice número pendiente de trámite, porque a lo mejor no sé si efectivamente lo estén apenas registrando o a lo mejor hay algún problema en el registro y muchas veces en eso digamos, la gente puede decir, puedo utilizarlo, aunque finalmente si yo ya fui al instituto, pues ya llegué primero y yo tengo la prioridad para registrar la obra. Si voy un poco rápido, por favor ustedes díganme o si hay alguna pregunta también me lo van indicando al inicio. Tenemos una normatividad a nivel internacional. Está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene sus tratados y convenciones internacionales. Hay una Convención Universal de Derechos de Autor y hay un convenio de Berna. En estos convenios es en donde se determina cuánto es el límite para que nosotros podamos proteger una obra. De aquí se tomaron todos los artículos que están inmersos en la Ley Federal del Derecho de Autor y en el respectivo reglamento. Y además, todo eso también se traduce en la normatividad que hay dentro de la UNAM, que está en el Estatuto del Personal Académico, en el Contrato Colectivo de Trabajo, y hay disposiciones generales y reglamentos generales que ya tratan sobre la actividad editorial de la UNAM. Es decir, como yo les comentaba, finalmente si la normatividad internacional nos indica que hay 50 años para proteger los derechos patrimoniales, se decidió entonces que aquí fueran 100 años. Lo mismo sucede con la parte también de protección, a lo mejor a las fotografías, a las series de radio, que bueno, no es tema de esta plática. Sin embargo, nosotros debemos apegarnos a esa normativa internacional para poder tener nuestra legislación nacional y la UNAM entonces se rige también bajo esa normativa. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la política de acceso abierto a la UNAM y por lo tanto tendríamos que saber que muchas de nuestras actividades ya están con estos lineamientos. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos para la universidad tiene que estar con política de acceso abierto. A lo mejor no todo, pero la mayoría de ellos sí tendría que estar con esta política. Y entonces, ¿por qué es importante conocer todos estos conceptos? Porque de alguna manera, si nosotros estamos protegiendo el derecho moral de una persona, de nuestra institución, pero no respetamos el derecho moral de otra persona y ni siquiera le estamos dando el reconocimiento por el uso de su obra, entonces de nada sirve que nosotros digamos que tenemos un documento que es de acceso abierto para la comunidad, pero tiene un problema en este caso legal. Uno de los cambios que se han hecho en la legislación nacional es esta parte de notificación de retirada. Antes e incluso se está discutiendo en este momento, ¿no? Porque antes lo que nosotros hacíamos era utilizar ciertos fragmentos de películas o a lo mejor de videos o a lo mejor de música. Y entonces lo que sucedía era que quien tenía los derechos patrimoniales de la obra podía ponerse en contacto con nosotros y decirnos, hay un problema con tu obra porque estás utilizando fragmentos de mi obra, no me pediste autorización. ¿Qué sucedía en ese momento? Pues que a lo mejor nosotros llegábamos a un acuerdo con ellos y les decíamos, finalmente lo estamos utilizando para fines educativos. Como es una universidad,
podemos ampararnos bajo ese esquema. Estamos usando las obras para fines educativos. Sin embargo, tomando en consideración los derechos morales y los derechos patrimoniales, de alguna manera, aunque sea para fines educativos, tenemos que dar este reconocimiento de la obra. Y hay ocasiones en que ese reconocimiento no lo llegamos a hacer. Entonces, sí importaría que nosotros conozcamos esto para saber cuándo debemos o no llevarlo a cabo. Finalmente, cuando nosotros hacemos una obra, ya sea de manera impresa o en este caso a distancia, que vamos a poner alguna actividad en línea, tendríamos que registrarlo. Lo ideal sería que se registrara ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que ellos a su vez vayan al Instituto Nacional del Derecho de Autor y hagan el registro correspondiente y nos otorguen este registro que les comentaba. Entonces, en esta dirección, que es la que tiene la potestad para hacer todos los trámites de la UNAM, pues hacen todo lo correspondiente a derechos de autor, propiedad industrial, y además en cada entidad universitaria, el área jurídica correspondiente es la que debería hacer también este trámite. De hecho, lo único que nosotros como académicos o como responsables de hacer contenidos, ya sea presenciales o a distancia, pues es nada más percatarnos que estamos utilizando materiales que tienen los derechos morales y los derechos patrimoniales en orden, que no tenemos ningún problema en utilizar cierto formato de publicación, que a lo mejor tenemos una fotografía y no tiene ningún problema, que no le hicimos ninguna modificación, y entonces lo que se encarga el área jurídica es de recabar ciertos formatos para los académicos o para los administrativos. Entonces, lo que se ha hecho también es adecuar estos formatos para a lo mejor gente que tenemos con nosotros trabajando, que puede ser de servicio social, o a lo mejor alguien que en ese momento estaba trabajando con nosotros y decidió colaborar también con algún artículo, pero no tiene ninguna relación con la UNAM. Entonces también es importante que llenen un formato en el cual nos están diciendo que nos están autorizando para usar estos materiales. Y lo único que tendría que hacer el área jurídica es recabar estos formatos, la firma y solicitar el registro para llevarlo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y ellos a su vez solicitar el registro correspondiente. Ahora bien, cuando nosotros queremos utilizar algunas marcas, logotipos o emblemas universitarios, quien se encarga es la Dirección General de Patrimonio Universitario. Por eso es que les comentaba en un inicio que en la parte de propiedad industrial nosotros casi no tenemos ningún problema con respecto a la parte de los logotipos. A lo mejor en nuestra actividad a distancia le podamos a poner un nuevo formato, un nuevo logotipo. Le encargamos el diseño a alguien de comunicación visual, hace un diseño muy bonito y entonces sí convendría que ese diseño pidiéramos el registro para que no alguien más lo utilice y entonces nosotros nos veamos en la necesidad de pedirles que quiten ese registro de sus obras. ¿Dónde vamos a encontrar la información? Como yo les comentaba hace un momento, las obras son un soporte material. Entonces, nosotros vamos a encontrar las obras en todos los lugares posibles donde haya decidido el autor de esa obra colocarla. Entonces, puede estar en el libro impreso, la pudo haber subido a internet, pero lo ideal es que fuera en un sitio especializado. En esta presentación les estoy poniendo algunos sitios que digamos son especializados, ya cada área encontrará el sitio específico de su temática, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la BIDI, hay un campus virtual de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, en donde se están incorporando diversos materiales que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué les indicamos que tiene que ser en un sitio especializado? Como vimos al inicio con los derechos morales, el autor tiene la potestad de decidir en dónde está publicada su obra o, en todo caso, si decide retirarla del mercado. Hay ocasiones en que nosotros encontramos materiales que alguien sube a internet y simplemente no tienen ni siquiera una página legal,
no tienen créditos, ni siquiera en algunos casos sabemos quién es el autor de la obra. A lo mejor, si nosotros ya conocemos de este tema, sí sabemos de quién es la obra y podemos decirle a nuestros alumnos que la pueden utilizar. Sin embargo, no sabemos, en este caso, regresando a los conceptos, no sabemos si el autor dio la autorización para que esa obra se escaneara. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un sitio especializado en donde ya encontramos material que sí está en PDF y que tiene una dirección específica, que incluso si en algún momento esa dirección cambia, nos redirecciona al nuevo lugar, significa que ya están dados los permisos, de alguna manera ya no hay tanto problema. Digo, hasta ahorita no hemos conocido casos en el que, el autor se inconforme porque diga que alguna universidad ha subido sus materiales. Pero para evitarnos eso, entonces siempre sería conveniente buscar estos sitios especializados, ¿no? Si yo encuentro una obra en un sitio de internet que ni siquiera tiene todas estas características que les mencioné, pues como que debería tener un poquito de cuidado en saber si efectivamente el autor dio la autorización. Ahora bien, si nosotros encontramos en que el material ni siquiera tiene el nombre del autor, pues imagínense, entonces ahí tenemos doble problema. Es por ello que generalmente se les indica esto, y además en los libros impresos lo importante es que nosotros revisemos la segunda de forros, porque ahí el autor o quien tiene los derechos editoriales, patrimoniales, nos está indicando si podemos utilizar o no la obra. Si nosotros nos damos cuenta en estos libros impresos o en revistas, nos dice la obra puede utilizarse siempre y cuando se cite la fuente o siempre y cuando se solicite la autorización, o simplemente nos dice pueden utilizarla sin ningún problema, nada más den un aviso de que se está utilizando la obra. ¿Esto por qué? Finalmente el autor lo que le interesa es que su obra se conozca. A lo mejor en ese momento él decide que los derechos patrimoniales no quiere una retribución económica, sino lo que quiere es que la obra se conozca, pero siempre y cuando se le dé el debido reconocimiento. Entonces, de alguna manera, si nosotros quisiéramos utilizar una obra, pues habría que avisarle si eso nos dice en la segunda de forros o en la página legal, en el caso de los sitios de internet, en donde nos indique cómo hay que avisarle, cuál es la manera adecuada para hacerlo. ¿Cómo podemos verificar que una obra tiene derechos patrimoniales? Bueno, como les decía, en la segunda de forros generalmente tiene el nombre del autor con la leyenda derechos reservados, y más abajo dice esta edición es propiedad de, y ya nos indica quién es la editorial en este caso. A veces nos dice el nombre de los herederos, o no sabemos de quién es, pero para ello tendríamos que averiguar a través de las sociedades de gestión colectiva, o habría que ver si ya le corresponde al Estado. Después de estos 100 años que les comentaba de los derechos patrimoniales, pues ya las obras pasan al dominio público y hay que pedir la autorización al Estado. Esto es de las obras que ya están impresas, de las obras que ya pasó este tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuándo debemos pedir permiso? Si nosotros vemos arriba el 1995 el nombre del autor, pero 1996 el nombre del editorial, a quien tendríamos que pedirle la autorización es a la editorial. Si ya pasó tanto tiempo, pues a lo mejor el convenio que tenía el autor con este editorial ya caducó. Entonces, posiblemente el autor hizo un convenio con la editorial por una edición de 3,000 libros, o a lo mejor por 3 ediciones, y posiblemente ya haya pasado ese tiempo. Pero aquí lo que tenemos que cuidar entonces es que si revisamos esta autorización y el autor nos dice pueden utilizar mi obra, habría que solicitar la autorización al editorial si es que nosotros queremos utilizar el libro tal cual. Es decir, la editorial en algún momento formateó el libro, le dio toda la edición a la obra, le dio la corrección de estilo, y todo eso implicó un trabajo. Entonces, de tal manera que la editorial todavía tiene
digamos, ay, se me fue la palabra. Tenemos que pedirle la autorización para utilizar esa diagramación, ¿no? En este caso, el autor ha sucedido, por ejemplo, con nosotros, que algunos académicos han llegado y nos dicen, yo tengo este libro, yo lo mandé a imprimir, me ayudó la editorial X, y de alguna manera ya pasó el tiempo y ya podemos utilizar la obra sobre todo en nuestras actividades a distancia, ¿no? Y entonces lo que sucede es que nosotros les podemos decir, no se puede utilizar. ¿Por qué? Justamente porque no sabemos si la editorial nos está dando el permiso para hacer el PDF tal como ellos hicieron el libro. Entonces, en este caso, lo que nos habían recomendado en todas estas pláticas y conferencias a las que hemos ido de derechos de autor, es que si el autor quisiera utilizar su obra, lo que tendría que usar es la obra primigenia. Es decir, yo en algún momento hice mi obra en Word, empecé a escribir, le di la redacción adecuada y esa es mi obra original. A partir de que la llevé a una editorial y ellos le hicieron una modificación, la corrección de estilo, la arreglaron, la pusieron en bonito, pues ya es otra, no, digamos, no es otra obra, pero finalmente ya tiene ahí un estilo propio, aunque me pidieron autorización para hacer todos esos cambios, ¿no? Entonces ahí tenemos que llegar a un arreglo entre el autor y el editor para saber si podemos utilizar la obra como tal está ahora impresa en el libro, o bien la obra original que tiene el autor y que está en Word o en cualquier otro documento. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos una obra de la cual no tenemos los permisos? Hay unas sociedades de gestión colectiva que justamente se derivan de los convenios y tratados internacionales y ellas gestionan todo lo relacionado con los trabajos de los autores. Entonces, ¿qué implica esto? Que a lo mejor el autor que yo estoy tratando de revisar tiene los derechos patrimoniales y le dijo a una sociedad de gestión colectiva que los organizara. Entonces, esta sociedad lo que hace es revisar quiénes están utilizando esos materiales para de alguna manera ver si se dio o no la autorización de los mismos, porque si se dio la autorización, pues bueno, ellos recabaron, vendieron una licencia, esa licencia tuvo un costo y entonces de ese costo le van a dar al autor lo que le corresponde. Esta justa retribución de la que hablábamos, que a lo mejor en algunos casos alguien podría decir, pues a lo mejor no es tan justa, pero finalmente ese fue el acuerdo que hizo el autor con la sociedad de gestión colectiva. Entonces, si el autor ya dio la autorización para que esta sociedad investigue por todos lados donde se está utilizando su obra, pues llegará un momento en que si yo utilicé una obra y no obtuve los permisos, pues la sociedad va a llegar conmigo, me va a decir que por qué la estoy utilizando y podemos llegar a un acuerdo. O bien sigo utilizando la obra en mi contenido que esté a distancia, en mi curso a lo mejor, porque yo ya lo estoy vendiendo y demás, o puedo decir que a lo mejor lo estoy utilizando en bachillerato, licenciatura, y ahí no se lo estoy vendiendo a los alumnos, simplemente lo estoy utilizando para que ellos puedan tener algún material, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo simplemente de una licencia académica, les voy a dar algo simbólico y no hay ningún problema. Pero ha sucedido que hay sociedades de gestión colectiva o que a lo mejor los autores decidieron que no querían que su obra se utilizara tal cual. Sobre todo esto, ¿cuándo sucede? Cuando yo como persona física escaneo el material y entonces ese material me dedico a repartirlo por todos lados o yo a lo mejor lo escaneé y lo puse en mi contenido de educación a distancia. Y muchas veces lo que nos decían es que nosotros nos amparamos en que para ingresar a los cursos tenemos un usuario y una contraseña. Pero justamente lo que se hace en estas sociedades es que también pueden decirle a algunos de de la gente que trabaja con ellos de que se inscriban a ciertos cursos. Y entonces ellos se inscriben a ese curso, revisan el material y pues ahí ya están viendo qué materiales somos los que utilizamos en esa obra. Entonces, es muy importante por ese lado que nosotros revisemos cuál es la protección que tienen las obras. Generalmente lo que vemos nosotros es el registro oficial, que significaría el número que nos va a dar el instituto.
hay una inclusión del símbolo de derechos reservados, la C, o aparte hay una protección por medios técnicos. Cuando nosotros ya vemos esta protección en una obra, también debemos tener un poco de cuidado porque significa que hay alguien detrás de la obra. Obviamente que, como dijimos en un inicio, hay un autor de esa obra, ¿no? La obra no se creó por sí sola. Pero entonces, si yo ya veo que además existe una protección para la misma, significa que el autor o bien me quiere dar la autorización, pero quiere que yo le avise, o quiere que le pague, o a lo mejor me está diciendo, puedes utilizar la obra, pero por cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es una suscripción a alguna universidad nada más por el tiempo en el que esté registrada como alumna regular. Entonces, estos medios técnicos que también se están utilizando, pues puede ser una suscripción gratuita o con pago. Si yo me estoy suscribiendo a una revista y a lo mejor pago anualmente esa revista, pues todos los artículos que en ella estén, yo ya los pagué por ese año. Si yo en algún momento decido que los voy a compartir con alguien o los voy a compartir con mis alumnos, pues a lo mejor a esa revista yo le quité la oportunidad de tener otras 50 suscripciones. Entonces, de alguna manera habría que ponderar qué es lo que podemos hacer en ese aspecto. O bien hacemos un convenio con la revista para que me dé suscripciones más económicas para los alumnos, o a lo mejor hago un convenio para que durante ese semestre ellos puedan tener acceso a la revista. Eso ya tendría que verlo cada entidad. O también, en este caso, se puede poner un número determinado de copias. Por ejemplo, hay universidades en las que nos dan el acceso a los alumnos por ciertos artículos para que los podamos imprimir o para que los podamos visualizar, pero si nosotros queremos imprimirlo, nos dicen, pues nada más tienes derecho a una copia, no hay más, porque de lo que se trata es de que yo pagué la suscripción, o a lo mejor la universidad pagó la suscripción para mí porque fui su alumna, pero entonces nada más me está dando la oportunidad una sola vez. Ahora bien, hay otras facultades, hay otras entidades o instituciones que pueden subir sus materiales. Ellos deciden que los materiales que tienen en su biblioteca los van a escanear y entonces los van a subir en el sitio especializado de su facultad y yo voy a poder acceder a ellos. Pero ¿qué sucede en estos casos? Que yo no voy a poder copiar y pegar la información. Lo único que puedo hacer es copiar la URL y a lo mejor ponerla en mi material, en este caso en mi actividad académica, y poner ahí el link que me lleve directamente al sitio en donde está esa actividad. Pero lo que sí no voy a hacer es copiar y pegar ese archivo, sobre todo si yo tengo que hacer alguna actividad. Esto, no sé, ahí en su facultad no lo revisé, pero por ejemplo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay algunos materiales a los que nosotros podemos tener acceso, pero a la hora de copiar y lo queremos pegar en Word, pues nos pone una serie de caracteres un poco raros que realmente pues no nos indica nada. En el caso de las fotografías, lo que podemos, o las imágenes, las ilustraciones, lo que podemos ver son marcas de agua. Incluso en algunos documentos también podemos ver marcas de agua que nos pueden decir confidencial, borrador o el logo de la institución que lo esté usando, o a veces también así muy tenue el nombre del autor. Todo eso es la protección que nosotros encontramos en ciertos materiales y quiere decir que cuando nosotros veamos todo esto, tenemos que ver quién tiene entonces los derechos patrimoniales para pedirles la autorización. Ahora bien, lo importante aquí es seguir estas dos reglas: citar la fuente y no alterar la obra. Si nosotros, últimamente en algunos periódicos, lo que nosotros encontramos también es que ya no se pueden copiar las noticias como tal, en ponerlo en un archivo en Word. Y entonces lo que nosotros hacemos, lo que nos hace, en lugar de ponernos estos errores tipográficos que vimos anteriormente, nos pone una leyenda como la que les pongo aquí, que dice: la ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original. Entonces,
ya también tendríamos que pedirle permiso a esa revista, a ese periódico, para utilizar la nota. O bien, nosotros hacer nuestra propia nota, parafraseando, ¿no? Ahora, lo que nosotros, con base en toda la experiencia que se ha tenido para hacer cursos de educación a distancia, todos los cursos que tenemos en línea y que de alguna manera lo que se hizo en un inicio fue hacer un curso de educación a distancia y registrarlo de inmediato, porque en este momento pues no sabíamos quién más iba a empezar a hacer cursos a distancia. Entonces se empezó a ver todo este tipo de detalles, que las obras tuvieran todos los derechos morales, que además hubiera la autorización en el caso de derechos patrimoniales, pero empezamos a ver algunas cuestiones que no eran como muy importantes y que a lo mejor en lugar de facilitarnos la tarea, nos la complicaban un poco más, sobre todo en la parte de gestión con el área jurídica, ¿no? Entonces, en primer lugar, sobre todo para las obras que si nosotros vamos a hacer un material a distancia, vamos a ver que sí hay alguna limitación a estos derechos patrimoniales y vamos a poder utilizar algunas obras, pero que no se afecte a la explotación normal de la obra, sin autorización del titular de los derechos patrimoniales y citando la fuente y sin alterar la obra. Sin embargo, de aquí surgió la parte en que, bueno, ¿qué es que no afecte la explotación normal de la obra? 5 hojas, 10 hojas, 20 hojas, ¿cuánto no afecta la explotación normal de la obra que yo pueda utilizar? Bueno, la ley nos indica un uso moderado de la obra. Entonces, puede ser que yo tengo un poeta que tiene un poemario de 10 poemas nada más y yo quiero utilizar 3 o 4, pues ahí ya estoy utilizando casi el 50% de la obra, ¿no? Entonces, pues ahí sí estoy afectando su explotación, porque de alguna manera, al utilizarlos en mi actividad académica, pues no estoy permitiendo que él pueda vender su obra. A lo mejor no le pedí la autorización para utilizarlo. Y bueno, si estoy citando la fuente, no altero su obra, entonces ahí no habría ningún problema. Para esto entonces, lo ideal, lo que son lineamientos sugeridos y ya depende también de cada entidad universitaria si lo acepta o no. Incluso en el campus virtual de educación a distancia hay un documento sobre cómo realizar las actividades a distancia y hay un anexo de derechos de autor en el cual ponemos ciertos lineamientos que están a consideración de cada una de las facultades, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer si vamos a hacer una actividad a distancia, pues obviamente es hacer citas de texto, todas ellas entrecomilladas, con la forma que ustedes acostumbren, generalmente se acostumbra APA, y no poner materiales en PDF. Había ocasiones en que algunos autores nos indicaban, bueno, yo tengo toda esta lista de materiales y lo único que quiero es decir en mi curso en línea que el alumno utilice esos materiales. Pues realmente, digamos, pensaríamos que no está haciendo un curso en línea, sino únicamente está haciendo una recopilación de materiales que el alumno puede utilizar para una asignatura, para un curso, pero en realidad no estaba haciendo un curso. Entonces, a lo mejor lo que convendría o lo que se le sugería era, pues de todos estos materiales haga un artículo y entonces vamos haciendo cita de textos y nos vamos refiriendo a estos materiales que usted cree que son importantes para la obra. Y además de todos esos materiales, pues hay que hacer alguna actividad que el alumno le lleve a comprender mejor los temas. Pues bueno, entonces habría que revisar qué era qué es lo más importante de esos libros, esta parte de diseño instruccional, que en algún momento ya en los cursos a distancia se ha visto la importancia que tiene, y entonces al alumno que le llega ese material, pues ya se le hace atractivo el curso a distancia, porque de alguna manera la actividad no nada más le dice, lee estos 5 artículos y haz un resumen, sino que ya se le está dando como un adelanto de todo lo que dice la obra y además le estoy dando citas textuales, le enfatizo lo que es más importante y pues no hay ningún problema porque yo estoy citando al autor, le estoy dando la referencia de dónde estoy tomando la obra y el alumno si tiene interés
por conocer más de esta obra, pues se va a ir directamente a la bibliografía que yo le estoy dando. Ahora bien, podemos reproducir estos artículos, las fotografías o ilustraciones, si no están prohibidas expresamente. Esto es, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento de los periódicos. Si ahí ya me está diciendo que no lo puedo utilizar, pues simplemente no lo utilizo, y lo que hago entonces es parafraseo a lo mejor la nota o el artículo, y si quiero que el alumno conozca más, le doy la referencia completa del artículo en donde puede encontrar mayor información, y de esa manera ya le estoy dando el reconocimiento a la publicación en donde está esa obra que yo quiero que el alumno conozca. También sí puedo utilizar actividades para crítica e investigación. Esto iría un poco con la parte de citas de textos. Aquí a lo mejor esos artículos ya estarían un poco más extensos, pero efectivamente son para crítica e investigación. No significa que yo voy a empezar a hablar sobre una obra, nada más digo una o dos frases sobre esa obra, pongo pongo 3 páginas de ese artículo, vuelvo a decir 2 o 3 palabras sobre esa obra y vuelvo a poner más, porque eso de alguna manera parecería hacia el autor que estoy plagiando la obra. Simplemente no estoy haciendo una crítica, no estoy investigando sobre ella, simplemente lo que estoy haciendo es poner la obra para que todos la conozcan, y de alguna manera estoy engañando a los demás diciéndoles que estoy haciendo una crítica a la obra, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es que conozcan esa obra. También nosotros podemos hacer una reproducción de un ejemplar para uso personal y privado. Generalmente en esta parte también luego tenemos un poco de algún intercambio, porque nos dicen algunos autores, bueno, yo tengo mi ejemplar, lo compré, me costó, es más, es un ejemplar muy caro, es más, no lo encontré en el país, está en otro país y entonces lo tuve que importar. Y a mí me gustaría que mis alumnos lo conocieran. Y a veces, a lo que se ha llegado, y hay ocasiones en que también lo hacemos en el sistema presencial, es que ese ejemplar se lo otorgamos a alguien para que él reproduzca esos ejemplares. Digo, son malas prácticas que en algunas facultades, en algunas universidades, no solo aquí, en otras universidades también existe, en que se reproducen esos ejemplares. El autor o yo que di esa obra puedo argumentar que pues ya pagué esa obra y que además pues le voy a hacer una copia para un uso personal. Sin embargo, ya son 50 o a lo mejor 100 alumnos o no sé cuántos grupos tenga, en el que ese ejemplar ya fue reproducido. Y entonces el daño, ese uso moderado o esa parte de los derechos patrimoniales para el autor, pues simplemente ya no se dieron. Porque entonces, si efectivamente era una obra que ni siquiera estaba disponible en el país y que además costó mucho, pues resulta que él ya no tuvo esa justa retribución de la que se habla, ¿no? Entonces sí sería importante que aquí nosotros nos planteemos qué tanto nos conviene hacer este tipo de prácticas, reproducir este ejemplar, o más bien indicarle al alumno qué ejemplares son los que él puede utilizar, o bien si ese material es muy difícil de conseguir, pues buscar algunos que lo sustituyan. Como siempre nos han dicho, busquemos primero dentro de nuestra institución, porque tenemos mucho material de todos los académicos que están en la universidad, tienen muchos materiales. Hay algunos que justamente nada más los escribieron, pero no los han publicado, y entonces a lo mejor sería un buen momento para que las facultades le dijeran a sus académicos, pues vamos a ver qué tienen impreso, vamos a publicarlo, hacemos libros, o bien nada más publicamos los artículos, y entonces ya tenemos material para nuestros alumnos, y de esa manera nos evitaríamos un poco el estar reproduciendo ejemplares que los maestros consiguen, y a lo mejor que consiguen de alguna manera de otros lados, y para que el alumno tenga acceso a ellos. Entonces, sí le estamos dando acceso a los alumnos en la parte académica, pero por otro lado, al autor, al dueño de la obra, le estamos vulnerando los derechos patrimoniales, porque finalmente los derechos morales sí se lo estamos dando. Ahí no va a haber ningún problema, pero los derechos patrimoniales sí.
Ahora también podemos utilizar las obras literarias artísticas sin fines de lucro, es lo que les comentaba también, que nos podemos amparar en que son para fines educativos. Pero bueno, obviamente que estas obras literarias o las notas periodísticas que nosotros utilicemos o las imágenes que a lo mejor podemos utilizar, no tenemos que hacerles modificaciones. Si ya nos dieron la autorización para utilizarlas, pues así como nos la dieron, las debemos utilizar. Hay ocasiones en que a lo mejor, como la imagen que les puse, que tiene el sello de agua, a lo mejor el sello de agua me molesta un poquito, digo, ya bajé una imagen, está libre de derechos, yo veo que ahí tiene el nombre, pero pues no me gusta mucho y entonces decimos, hay que quitárselo, ¿no? Hay que ponerle ahí un poquito más de color para que se disminuya. No, al contrario, entonces hay que darle este derecho al autor de que se conozca su obra y que la gente que vea estas imágenes sepa a quién le pertenecen. En este caso, lo que nosotros siempre pedimos es que se ponga la fuente de donde se obtuvo esa nota, esa imagen, ese video, ese audio. ¿Por qué? Porque de esta manera sabemos si este link fue utilizado, fue extraído de un sitio especializado o no. Justamente por eso se empezaron a revisar algunas consideraciones para los PDFs, porque si nos indicaban que ese PDF lo pudiéramos utilizar, pero estaba en un link externo y de repente el link desaparecía, pues es que a lo mejor ni siquiera era una publicación oficial. Entonces, lo que sí se les especificó a los diseñadores fue que debían citar la fuente y debían colocar el link. A veces hay algunas entidades que nos dicen, es que estamos viendo un curso a distancia y estar viendo tantos links es un poco difícil, ¿no? Pues yo creo que no, que ahorita, bueno, cuando les puse la presentación en la parte de los artículos, muy tenue les puse artículo 13, Ley Federal del Derecho de Autor, no les puse más, porque bueno, yo lo puse al final, hay referencias. Sin embargo, podemos hacer esa acotación, poner a lo mejor imagen 1 y a lo mejor poner al final las referencias, o bien poner con letra muy pequeña de dónde estamos extrayendo esa información. ¿Qué nos lleva a poner todos estos links? Que nosotros vamos a estar revisándolos constantemente de que no hayan cambiado. Pero si el sitio fue un sitio especializado, no tendríamos ningún problema porque, como les decía, si un sitio cambia de dirección, lo que hacen es redirigirnos al nuevo. En cambio, si no es un sitio especializado, pues simplemente el link se pierde. Y entonces a lo mejor en la instrucción que le estamos dando a nuestros alumnos es revisa el link de este material que encontrarás, le ponemos el link, el alumno va a él y pues resulta que el link ya no existe. ¿Y qué sucede con por ejemplo, con los videos? Pues que nos dice que el link ha sido removido y que a lo mejor tuvo algún problema de derechos de autor. Y entonces, si no le dimos al alumno toda la información correspondiente para esa obra, pues resulta que no va a saber cómo encontrar esa información. Entonces, esto sobre todo sería para cuando hacemos un curso a distancia. Cuando estamos personalmente con ellos, como en este caso, pues si en este momento yo les estoy indicando de la obra y me dicen no lo encuentro, pues yo les puedo decir, está en tal lugar o yo lo vi en tal lugar. Pero si nos evitamos eso y de una vez ponemos un sitio especializado, pues a lo mejor esta revisión ya no nos costaría tanto problema porque siempre les va a estar redirigiendo. Y en cambio, si no fuera así, tendríamos que actualizar constantemente estos sitios. Ahora, en cuanto a los audios y videos, también tenemos una situación. Nosotros tendríamos que solicitar la autorización para usarlas dentro de nuestro curso. Ahora bien, lo que no podríamos hacer y también nosotros recomendamos es que este uso del audio sea completo. Es decir, si nosotros estamos pidiendo la autorización para un video que vimos en alguna universidad, pongamos el link completo y no bajemos el video
y cortemos la parte que no queremos que vean nuestros alumnos y nada más dejemos los minutos que queremos que ellos vean. ¿Esto por qué? Porque se saca de contexto lo que se estaba hablando en esa plática. A lo mejor lo que estaba antes o lo que está después es muy importante para comprender los 2 o 3 minutos que le estamos dando a nuestro alumno. Entonces, en la instrucción que se le da al alumno sí es, revisa los segundos 5 y 6, o digo, minutos 5 y 6 de la obra tal, pero el alumno, para irse a ese minuto, pues a lo mejor está escuchando desde el principio y puede darse cuenta de qué trata todo el material. Y en cambio, si nada más le damos eso, lo descontextualizamos y hay ocasiones en que eso puede acarrear algún problema, ¿no? Hubo algún momento en el que también nos indicaron que se había dado la autorización para un material, para utilizar unos videos, pero los videos estaban en inglés. Entonces lo que querían era hacer una traducción. Pues bueno, habría también que avisar a la institución que dio la autorización para usar el material que se iba a modificar el video y que entonces a un lado le iban a poner con subtítulos la traducción que estaba haciendo en ese momento la entidad. Porque a lo mejor la institución origen pues no estaba de acuerdo con esa traducción, ¿verdad? Entonces habría que también tener ahí cuidado con ello. Por lo tanto, pues si tenemos la autorización para utilizar estas obras, habría que cuidar que no le hagamos ninguna modificación, tanto a imágenes, audios como videos, ¿no? También podemos utilizar materiales que cuenten con licencias Creative Commons, respetando la misma licencia. Tenemos algunos videos que realizan las propias entidades universitarias, pero justamente en esta parte de que les comentaba que siempre nos han sugerido que primero hay que utilizar todo lo que hay dentro de la universidad, pues bueno, es para uso educativo, pero eso también implicaría que avisáramos que vamos a utilizar el material. Porque de alguna manera, a lo mejor para una entidad es muy importante saber que otra entidad universitaria o que otra institución, pues le están interesando sus videos y los está utilizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes hacen algún video, pues no importa la duración que el video tenga, pero siempre tenemos que solicitar autorización si vamos a utilizar imágenes y músicas externas. En este caso, por ejemplo, de la música, también hay que tener cuidado, sobre todo en la parte de la duración. Hay quienes preguntan, ¿podemos utilizar 1 segundo, 2, 3, hasta cuántos minutos? Tampoco hay un tiempo razonable, sino aquí, digamos, ni siquiera hay un uso moderado. Se tiene que tener mucho cuidado porque justamente las sociedades de gestión colectiva están muy al tanto de la parte de la utilización de la música y de los videos. Entonces, en este caso, los que luego se les sugiere es que se tenga una persona que haga la música para esos videos, o bien utilizar música que ya haya pasado de la protección de los derechos patrimoniales. Y bueno, en la parte de los videos que se indica que no hay lapso de tiempo es esto que les mencionaba, que no importa el lapso que ustedes quieran utilizar para la obra, siempre hay que pedir autorización para toda la obra en sí y no hacer ninguna modificación. Ahora bien, otra de las cuestiones que hay que cuidar también es esta parte del embebido de los audios y videos. Si nosotros nos vamos a YouTube, vemos que en la parte de abajo dice compartir y podemos embeber, nos dan el link y entonces en un curso a distancia podemos embeber el material. ¿Pero qué significa esto? Que el material va a estar ahí y a lo mejor el autor, como dueño de los derechos morales que les comentaba al inicio, decide que esa obra ya no la va a querer, que ya la va a retirar. Y entonces la retira de las plataformas, a lo mejor la tenía en YouTube, a lo mejor la había subido a Facebook, y decide que ya no va a estar ahí la publicación. Pero resulta que yo la puse embebida en mi curso, entonces está independiente de estos sitios en las que la subió. Entonces la obra siempre la voy a tener yo ahí. Se sugiere que tampoco hagamos eso, sino que pongamos el link externo para que si en algún momento el autor decide que la obra ya no la va a tener publicada,
pues la obra, digamos, desaparezca. Y entonces a lo mejor en esta revisión que hagamos de los links, lo que nosotros tendríamos que hacer es sustituir la obra por una similar. Hay algunos cursos en las que todavía no revisan esa parte y entonces los alumnos preguntan, oiga, no encuentro el video que me dicen en tal actividad. Lo que nosotros les decimos es busca un video similar en cualquier plataforma. Y bueno, ya si encuentra un video similar, pues ya está bien para el alumno. Pero lo ideal sería que a lo mejor nosotros le digamos, busca un video relacionado con tal actividad o que tiene tales características para que ellos lo encuentren en cualquier plataforma. Esto generalmente también se hace cuando nosotros, o más bien los responsables de los diseños, no encuentran los materiales en video, no los encuentran en alguna plataforma, o a lo mejor los materiales impresos. Pues lo que se hace entonces es darle todas las indicaciones de la obra para que el alumno sepa él si la compra, si se va a un sitio ilegal, ya no es nuestra responsabilidad. Lo ideal sería que nosotros no le dijéramos, vete a tal sitio que sabemos que no es legal. Entonces, si le damos el nombre de la obra, los autores, cuándo lo subieron, más o menos, o cuándo se realizó, pues él ya sabrá cuándo o cómo buscar esa obra. Y finalmente, algo que también es importante para todas las actividades que nosotros hagamos es revisar que todas nuestras grabaciones, audios y videos lleven una autorización y una especificación de uso. Y además que les indiquemos a los usuarios de estos audios y videos, les indiquemos en dónde los vamos a colocar. Porque muchas veces los alumnos que participan en alguna actividad a distancia, simplemente ellos dan su autorización para que ustedes los graben o para hacerles una entrevista, pero nunca les decimos en dónde va a pasar esa entrevista, ¿no? Y hay ocasiones en que nos dicen, pues es que yo ni siquiera sabía que iba a pasar por radio, o, o, a- o llega el caso en que nos dicen, pues es que de haber sabido que iba a salir en la tele me arreglo mejor, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer alguna actividad de este tipo, tenemos que llevar un formato y especificarle a los alumnos o a quienes vayan a participar en ellos en dónde los vamos a poder ubicar. Incluso si ya tenemos la dirección electrónica de nuestro sitio, también decirles que va a estar en esa dirección para que ellos en algún momento lo busquen. Y lo más importante es que nuestro sitio siempre debe tener un aviso de privacidad y una página legal para que sepamos a quién dirigirnos en caso de alguna controversia. Ok. Bueno, eso sería toda la parte referente a los conceptos y cómo le estamos haciendo en la parte de las actividades a distancia. Yo creo que al final de cuentas, nosotros como académicos de la universidad, lo que menos queremos es que nuestra institución tenga algún problema legal. Entonces, hasta ahorita, pues no ha surgido ningún problema mayúsculo en el cual se vea envuelto en la parte de derechos de autor. Por ahí hay algunas cuestiones relacionadas con plagio, pero que no tienen que ver con esta plática. Pero lo que sí tendríamos que hacer entonces es que si ya tenemos nuestra actividad y nosotros cuidamos todos estos derechos morales y patrimoniales y le dimos a nuestra área jurídica todos los materiales que ellos nos requirieron, pues no tendríamos ningún problema para poder entonces registrar nuestra obra. Esto de alguna manera nos beneficiaría porque quien está interesado en nuestro curso a distancia, pues ya conoce que nuestro material está protegido, que no tiene ningún problema legal y sobre todo que sí se pudo hacer la protección en el instituto, ¿no? Ha habido situaciones en las que en algunas entidades hay cursos o ha habido material muy interesante, pero no se contaba con la autorización y justamente porque tomaron o pusieron materiales en PDF. Entonces, al llevar un material en PDF ya en el sitio, pues lo que implica es que entonces yo tendría que llevar la autorización del autor y al no llevarlo, pues simplemente no se hizo el registro. Y entonces es una lástima que todo lo que hayamos trabajado sobre
sobre esta obra, todo lo que invertimos en buscar a los asesores, en que se revisara el material, la corrección de estilo, el diseño instruccional y sobre todo el de comunicación visual, que es lo que hace al alumno que vea más atractiva la actividad, pues todo eso de alguna manera queda suspendido porque ya no pudimos registrar la obra. A lo mejor podemos seguir utilizándola, pero con el riesgo que conlleva que posiblemente en algún momento el autor de la obra nos diga quita esa obra. Realmente podríamos a lo mejor quitar esa unidad o esa actividad, pero eso implicaría que tendríamos que volver a trabajar sobre la misma. Entonces, por mi parte sería lo que me interesaba que ustedes conocieran de este tema. Les he dejado aquí unas referencias sobre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que esta ley es nueva, era la ley de la propiedad industrial, apenas en julio se promulgó. La Ley Federal del Derecho de Autor, que también tuvo una modificación en julio, y los links al INDAUTOR, y al final un estilo de las citas de los recursos electrónicos, porque justamente con la parte de educación a distancia, pues ha estado evolucionando mucho en cómo vamos a citar, qué tanto debemos citar, ahora también ya hay cómo citar lo que nosotros busquemos en Twitter, en Facebook, entonces siempre está cambiando esto y hay que estar al día en cómo lo tenemos que hacer. Pues si hay alguna pregunta, estoy aquí para Hay muchísimas, maestra, ayudar. muchísimas. A mí me gustaría que aprovechando que estamos en Zoom, podamos permitir que los maestros hagan sus preguntas directamente. Yo me permití tomar una lista de las personas que han registrado preguntas. Pediría yo que desbloqueáramos los micrófonos Voy, y a, voy a quitar la presentación para para que que... nos veamos. Ok. Y Ajá. en primer lugar le daría yo la palabra a la maestra María de la Asunción Preiser, que ha hecho varios comentarios. Sí. Bueno, la cosa es, muchas gracias a todos. Lo que a mí me interesa mucho es, por ejemplo, cómo tramitar todos esos derechos de autor, ante qué instancia. Y, o sea, realmente yo estoy completamente ignorante de todos los recursos que hay que seguir para tener derechos de autor o para registrarlos en algún momento. Y bueno, yo desconocía que tenía que hacer todititos esos trámites cuando lo estoy usando algo en mis cursos. Y bueno, ¿ante quién se pueden hacer esos trámites? Ok. Mire, maestra, generalmente cuando nosotros damos una clase presencial en la que utilizamos ciertos materiales, pues no es necesario registrar los cursos porque simplemente llegamos, les damos una clase a los alumnos, a lo mejor les pasamos unas diapositivas, no hay ningún problema. En este caso, a lo mejor lo que podemos hacer es decirles de dónde tomamos la información por si ellos quieren buscar mayor información, porque obviamente que nada más les estamos dando ciertos conceptos de la obra, ¿no? Y en este caso, lo que se les dice es que ustedes, no como académicos, porque nosotros como académicos no podemos ir a registrar las obras. En este caso es la Dirección General de Asuntos Jurídicos la que realiza todo el trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Entonces, si usted tiene alguna obra, pues lo ideal es que si tienen un comité editorial en su facultad, pues el comité es el que determinaría qué obras son susceptibles de registrarse. Entonces, ha llegado el caso en el que el comité examina las obras y decide que posiblemente las obras de tantos autores se van a publicar en un solo libro y ya publican un libro. Pero en sí, nosotros cuando hacemos alguna publicación, no vamos a hacer el registro de eso, no se preocupe usted. Lo único que usted en todo caso tendría que preocuparse si es que hace alguna actividad, algún curso en línea, es que justamente si van a poner materiales de otros autores tengan la autorización en el caso de PDFs. Y por eso es que nosotros sugerimos que no pongan PDFs,
sino que nada más se pongan las referencias. Ok, y lo último es, hay libros que por desgracia ya no existen, ni siquiera en las bibliotecas, y que uno tiene de repente un ejemplar, y ya no hay posibilidad de conseguirlos. ¿Qué hace uno en ese momento si necesita compartirlo con los alumnos? Sí, en este caso lo que se tiene es que las bibliotecas sí pueden hacer un ejemplar para consulta de los alumnos. Entonces aquí lo recomendable sería investigar en qué biblioteca lo tienen, y si ellos ya, no, digamos, todas las bibliotecas tienen generalmente todos los libros, y en caso de que no lo tuvieran, a lo mejor sería que usted se dirigiera a la facultad, a la biblioteca de su facultad, o bien a la biblioteca, con alguien de la biblioteca digital, pero en este caso sería más bien el comité editorial, para que ellos vieran la posibilidad de que ese libro que ya no está en circulación, ellos pudieran tener un ejemplar y entonces ya se pudiera compartir a los alumnos. Porque justamente es lo que decía, a lo mejor el autor decidió que iba a tener un convenio con una editorial y nada más hacer 3,000 ejemplares, pero después ya no pudo llegar a un convenio con él para hacer más obras. Entonces, o simplemente decidieron que nada más esos números de ejemplares hacían. Entonces, si nosotros empezamos a fotocopiar el ejemplar, pues ya estaríamos de alguna manera infringiendo ese derecho que él tiene al decidir que nada más quería hacer 3,000 ejemplares. Hay ocasiones en que el número de ejemplares es muy poco porque a lo mejor no hubo recursos económicos, pero si el libro es de su facultad, pues a lo mejor se podría preguntar en la facultad, en el comité editorial, si hay posibilidades de una reimpresión de esos libros. La maestra María Juana Linares Altamirano quisiera intervenir. Bueno, mientras contactamos a la maestra, quiero preguntar acerca de la opinión que tiene la expositora sobre las licencias Creative Commons. Ok. Las licencias Creative Commons no sustituyen el, sí, no sustituyen el derecho de autor. Entonces, nosotros tenemos diferente legislación. Entonces, de alguna manera, nosotros tendríamos que registrar nuestra obra. Obviamente que con una licencia Creative Commons, lo que vamos a hacer es que va a tener mayor divulgación. Quien la conozca va a poder compartirla. Hay 6 licencias y generalmente, pues, tal como nosotros la encontremos, es como tenemos que compartir nuestra obra. Sin embargo, debemos recordar que si nosotros estamos trabajando para la institución, pues los derechos patrimoniales son de la institución, en este caso, porque la UNAM nos está pagando un trabajo y todo lo que hagamos aquí le corresponde los derechos patrimoniales le corresponden a la UNAM. Entonces, si a lo mejor en algún momento nosotros decidimos poner nuestra licencia, poner nuestro material con una licencia Creative Commons y a lo mejor le ponemos que vamos a obtener recursos, pues en realidad a quien le tendrían que dar esos recursos sería a la UNAM. Y ya después la UNAM, por medio de toda esta normatividad que tiene, definir cuánto se le daría al autor, ¿no? Entonces, sí, incluso hay déjeme buscar unos lineamientos. Hay unos lineamientos en donde ya se está viendo cómo compartir el material de la UNAM con una licencia tipo Creative Commons. Perfecto. Después se la paso a Víctor para, para revisar. No es propiamente Creative Commons, sino que más o menos estamos viendo están viendo que se parezca un poquito antes de hacer el registro oficial. Muchas gracias, qué amable. La maestra Paloma Zubieta quisiera intervenir. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero hacer tres preguntas muy concretas. Por un lado, esta extensión de los textos, por ejemplo, para citar, ya sé que es algo complicado, pero usted nos podría dar una aproximación del porcentaje de un texto que podemos citar dentro de nuestros cursos. Esa es una.
La segunda se refiere a si nosotros vamos a dar clase ahora en línea y hay algunas secciones a distancia, podríamos grabar las clases para tenerlas disponibles para los otros alumnos. Pero por ahí me enteré de que podemos tener problemas si dejamos estos videos disponibles por siempre en nuestros cursos. Entonces la pregunta es si nosotros podríamos pedirles como que nos firmen los derechos los alumnos previo a hacer esto. Esa es la segunda. Y la tercera, con respecto a los PDFs, un poco bueno, entiendo que no debemos de subir a los cursos y en muchos casos se han hecho, vaya, en nuestro trabajo cotidiano en la facultad, a lo mejor lo que hemos hecho es distribuir esto como de persona a persona, ¿no? Sin embargo, en red, el problema, o ahora que estamos en formato electrónico, pues queda huella, o se podría hacer, por ejemplo, en algunos casos muy específicos, no estoy diciendo todo, pero podríamos distribuir los correos, perdón, como a través de correos personales este material, o usted qué recomienda. Muchas gracias. Ya sé que la metí en un lío, pero lo tenía que preguntar. Gracias. Sí, buenas tardes, doctora. Sí, en la parte del porcentaje, pues no le podría indicar cuánto es lo que podemos citar. La legislación habla de un uso moderado y es por eso que generalmente nosotros encontramos obras en las que pueden ser hasta 2 o 3 o 4 párrafos, pero sí se han visto y es cuando de repente los autores protestan, porque sí se ha visto justamente eso y, y además a veces son obras reconocidas, ¿no? En el que el autor que está hablando sobre un tema, simplemente pone, y el autor Eva Mérida dijo en su exposición, y pone todas las 3 páginas. Y después de que pone todo entrecitado, dice, y a continuación Eva Mérida mencionó y vuelve a citar las obras. Entonces, yo creo que en la parte del porcentaje, este uso moderado implica que quien está viendo la obra, en este caso el alumno, pues conozca la interpretación del que está haciendo el contenido y aparte de a quién se está refiriendo. Entonces, si de alguna manera como autora yo estoy dando una explicación sobre lo que voy a ver y pongo a lo mejor 3 párrafos, pero quedo tan encantada o a lo mejor me apasiona tanto la forma en que lo redactaron, tanto en este caso, por ejemplo, usted, como la parte que está citando, pues me voy a ir a la obra para revisar todo lo que está, porque digo, este tema está muy interesante. Y entonces me voy a ir a la obra completa y no habría necesidad de poner un porcentaje mayor de la obra. Entonces todo depende de cómo estemos redactando nosotros nuestra actividad o nuestros contenidos. Por ese lado, pues sí no podría decirle. Cuando yo llegué a la universidad lo que me dijeron era que era un 10% de la obra, pero justamente nos decían, ¿un 10% de cuánto? O sea, no es lo mismo 10 hojas a que pongas una hoja o a que pongas 100 hojas cuando es el 100%, del 10%. Entonces, por eso es que, digo, no sé en dónde salió esa parte del porcentaje, pero pues ya después nos indicaron esa parte, es uso moderado. Entonces, yo creo que si le hacemos en esta parte de que sí hagamos que el alumno se interese por la obra, pues no va a importar el texto que le estemos dando como cita. Él se va a ir simplemente a la obra. Ahora, en cuanto a lo de la grabación de clases, pues es lo que un poco se hizo aquí al inicio y se está haciendo en otros cursos. Cuando nosotros iniciamos una sesión, lo importante es decirle a los alumnos que se va a grabar esa sesión y que si ellos están de acuerdo. En caso de que no estén de acuerdo, pues digamos, no por uno ya no vamos a grabar toda la sesión, pero lo que sí podemos decirles, vamos a grabar la sesión, si ustedes no quieren aparecer a cuadro, entonces cierren su cámara e incluso si no quieren que aparezca su nombre, pues pongan cualquier nombre, pero nada más indíquenme quién es quién, para que yo sepa que a lo mejor pusieron ahí sus siglas, pero yo ya sé quién es el alumno, porque él no quiso aparecer simplemente. Entonces, creo que en ese sentido no tendríamos mucho problema en que nuestras grabaciones de clases estuvieran en algún sitio, siempre y cuando cuenten con esta característica, porque sí sería un poco difícil
que los 50 alumnos yo los tengo, digo, yo les pido en este momento que me manden una carta diciéndome que sí aceptan la autorización. Yo considero que al inicio de la sesión, al inicio de la grabación, pongamos esto y que todos digamos sí o no y que los que no en ese momento apaguen la cámara, pues ya con eso estaríamos obteniendo la autorización para algún problema. La otra, lo del PDF, que sí, efectivamente, como les decía, en presencial pues abunda, todo mundo lo hace, ahí no podemos hacer nada, incluso hay algunas facultades en donde nos dicen ve a la fotocopiadora y pide el folder 10, ¿no? Y entonces ya sabemos que ese es el folder que nos corresponde para esa clase. Entonces, de alguna manera, pues ahí sí no queda huella. Y bueno, como ahorita está siendo grabada la sesión, no puedo decirles que sí pueden hacerlo, pero generalmente lo que sí están haciendo en mis clases es justamente esa parte en que tenemos grupos de WhatsApp. Entonces, en el grupo de WhatsApp luego ahí nos mandan los documentos y pues finalmente, como yo hice este semestre, ¿no? Recibimos muchos materiales, pero mi trabajo final fue justamente del uso de los materiales. Entonces, pues decía una de las asesoras, es que a veces no se puede evitar. Y sí, no se puede evitar cuando los materiales no están disponibles y cuando no encontramos otros. Pero, pues por eso tratemos de que sí estos materiales estén para los alumnos. Y bueno, pues finalmente si ustedes pueden hacer eso y los alumnos lo aceptan, pues ya sería cuestión de ellos. Aquí el problema es cuando a lo mejor algún alumno no sea un alumno. Digo, generalmente en licenciatura o bachillerato no hay tanto problema porque tienen que hacer su examen para la UNAM, ¿no? El problema sería a lo mejor en los cursos de educación continua, porque ahí se inscribe cualquiera pagando y no hay ningún problema. Y entonces ahí sí podríamos no compartir este tipo de documentos. El maestro Jorge Fujioka, por favor. Muchas gracias. Le quería preguntar, ¿nos podrá decir o dar una referencia donde se digan los pasos específicos que hay que seguir para registrar los derechos de autor de alguna obra que hayamos escrito? Ok. Bueno, si quiere, ahorita le voy a poner el sitio del Instituto Nacional de, bueno, en la presentación viene el sitio del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y ahí nada más habría que especificar si es una obra literaria, ahí le dice qué documentos tiene que presentar, que generalmente son 2 ejemplares del material, pagar y hacer el registro. Generalmente cuando lo hace usted de esa manera, pues tiene que acudir al instituto, si es un documento personal, tiene que acudir al instituto y ahí ellos incluso tienen personal que les puede apoyar a llenar la forma. Pero si es un texto de la UNAM, bueno, un texto de nuestras clases, ¿no se puede hacer vía la UNAM el registro? Sí, pero en este caso, por ejemplo, lo que tendrían que hacer es, ya hay digamos, no podríamos registrar todo lo que nosotros hacemos para nuestras clases diarias, pero si usted ya tiene un material que considera que puede ser publicado, yo creo que como en todas las facultades hay un comité editorial que analiza, que justamente ve esta parte de que no haya ningún problema en la normatividad, que vea que se tienen todos los permisos y entonces ellos ya analizan si se puede o no hacer el registro y ya le indicarán qué documentos tiene que firmar usted. Usted como docente nada más tiene que firmar una carta de académico. Ok, muchas gracias. Ajá. Gracias, maestra. La maestra Mercedes Martínez quisiera tomar la palabra. ¿Está por ahí? Creo que no. El maestro José Alfredo Cobian. Tampoco. Yo lo vi hace poquito, pero no sé si no puedo prender el micrófono. A lo mejor no puedo prender el micrófono. La maestra Ecatl Montes. Hola. Ya la escuchamos, profesora. Sí. Adelante. Hola. Hola. Adelante, le escuchamos, profesora.
¿Usted Bueno. nos escucha? Hola, hola, buenas tardes. Hola. Creo que tenía problemas con el micrófono, maestra Rachid. Sí, tenemos también registrada a la maestra Claudia Elena Guadalupe Palacios Macías. Hola, ¿me escuchan? Creo que este es el micrófono. Ya la escuchamos, maestra, adelante. Bueno, tenía una pregunta, bueno, dos preguntas. Una, si yo escribo un artículo y quiero subirlo, pasarlo en PDF y después subirlo a Internet, el copyright se pone en los metadatos. ¿En qué parte de los metadatos se pone? Y también otra pregunta era de que si en un artículo se publica en una revista y digamos que el autor decide publicarlo en otra parte sin pedir, ahora sí que sin pedir, digamos una revista de la UNAM, aparece un artículo en 2015 y el autor da ese mismo artículo a otra revista, digamos de España, en otro año, pero es el mismo artículo. O sea, ¿quién se queda con los derechos de esa obra? Con los derechos patrimoniales, según escuché. ¿O qué pasa? ¿Hay alguna infracción o qué? Esas serían mis dos preguntas. Ok. Gracias. Maestra, en el caso del material que sube a PDF, supondría que es material suyo y que usted lo escanea para subirlo a PDF, ¿no? Ok. Sí, así es. Sí, en este caso, por ejemplo, hay en el sitio que tenemos de Reposital, hay un formulario de Dublin Core en donde ahí tenemos que poner a quién le pertenece ese material. Entonces, si nosotros lo tomamos de algún sitio, ahí tendríamos que poner de dónde lo estamos tomando y de esa manera queda registrado de dónde se extrajo el material. Si es de usted, si no lo había en algún momento publicado ni nada, pues simplemente en la parte donde dice de a quién le corresponde el derecho de autor, pues tendría que poner su nombre y eso es lo que queda registrado. Ok, muchas gracias. Ajá. En la parte de material en una revista UNAM y que puede, por ejemplo, en el caso de la UNAM y que lo publica en otra revista, pues bueno, aquí tenemos dos cuestiones. Una es, nos han indicado, por ejemplo, que hay algunas revistas que incluso les hacen firmar a los articulistas un documento en donde dice que no van a volver a publicar ese artículo. Yo no lo conozco, no lo he visto, pero también habría que ver en qué términos quedó con esa revista para esa publicación. Y si no, tendría que ser justamente el mismo caso que para un editorial. Si usted dio un artículo y le hicieron un tratamiento de corrección de estilo, de todo para publicar ese artículo, obviamente que ese artículo no es el que tendría que dar a la revista, a la otra revista para publicar. Tendría que dar el documento original. Y entonces ahí, en todo caso, hay algunas revistas que lo que le indique en el formulario le dicen, este artículo ya fue publicado, y si ustedes ponen que sí, ellos de alguna manera, pues de acuerdo a sus políticas, revisarán si pueden o no publicarlo, porque también depende de los convenios que ellos tengan entre revistas, y a lo mejor, dependiendo también, si es que está dando el original o dio el que se publicó o ya en la revista digamos en la primera revista, ¿no? Justamente por esta corrección de estilo que se le hizo, no es el mismo artículo. Yo tengo ciertas muletillas que a lo mejor a la hora de que me van a hacer corrección a ese artículo, pues le van a quitar esas muletillas, entonces no es el mismo corrector el de una revista en la UNAM o a lo mejor en una revista de otro país. Entonces ahí sí tendría yo en mi propia experiencia tendría que dar el artículo original, pero siempre y cuando yo revisara qué firmé con la primera revista a la que le entregué mi artículo. Incluso, Evita, si me dejas completar la información que das, hay revistas que si sometes tu artículo a dictamen del comité editorial de esa revista, te hacen firmar un compromiso, una carta de compromiso,
que no será presentado mientras esté en dictaminación a una segunda revista. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces hay un documento de por medio firmado. Sí. Siempre hay que ver las políticas editoriales, ¿no? Sí. Ok. Muchas gracias, muy amables. Sí. El maestro Aldo Vladimir Román Díaz está solicitando la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Son dos preguntas respecto a las tareas de alumnos. Una es que yo en mi materia normalmente salen circuitos electrónicos y que posteriormente utilizamos para otros cursos. No sé si hay algo que que el personal docente debamos de tener en cuenta para reutilizar estos mismos circuitos para que otros alumnos también los puedan armar, porque al final son recetas. Que bueno, una cosa es la receta que uno agarra, el circuito que uno encuentra en un libro, y otra cosa es ya cómo queda una placa, ¿no? Para que uno simplemente la manufacture. Entonces, no sé qué podrían decirme respecto a esto. Ok, en este caso, si son los que ya utilizaron los alumnos, lo que sí sería conveniente es que cuando los vaya a utilizar con otro grupo, se les especifique quién ya lo había hecho. O sea, digamos que de alguna manera pues no tenemos el documento, o no sé, en este caso no sé cómo sea la materia, no sé si haya un documento en el que se... ¿No me escuchan a mí? No, sí te escuchamos ahorita. Sí, Ah, te ok. escuchamos perfecto. Ah, ok. En este caso, por ejemplo, como no conozco de su materia, yo no sé si en algún momento haya un documento escrito en donde se diga que esos circuitos ya los hicieron en otros cursos. Y de ser así, a lo mejor si su clase es presencial, pues decirles, esto se hizo en el grupo tal y llegaron a esta conclusión o les pasó tal cuestión. Digamos que en este caso no estamos registrando, no estamos haciendo nada, pero únicamente pues para conocimiento de los alumnos que sepan que ya alguien más estaba haciendo los mismos, ¿no? Ese sería como que el reconocimiento que se les da, aunque de alguna manera no hay necesidad de dárselos por escrito. Ok, sí, porque ahorita lo que teníamos como una buena práctica, que al final es una ocurrencia porque no es un estándar, es ponerle los nombres en el circuito, en la receta, cómo queda, ¿no? Hasta ahí, quiénes fueron los que lo hicieron, quiénes fueron los que los diseñaron. Pues sí, esa es una buena idea. Ok, y bueno, la segunda es que, ¿qué pasa con los trabajos escritos? Es decir, puede que un alumno en un trabajo escrito en una clase emita alguna opinión que, bueno, puede gustarle o no gustarle a quien sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un docente toma alguna tarea y utiliza esa opinión o agarra la tarea íntegra y la saca fuera del contexto del salón de clase? Pues esta es justamente la parte que les comentaba, aparte de descontextualizar las obras, ¿no? En este caso, el alumno está dando su opinión sobre su clase y lo ideal es que si el maestro lo lleva a otro lado, yo no sé si se refiera a que él lo utiliza para a lo mejor hacer otra actividad y decir que él hizo esa actividad o porque está nada más comentándolo con otros compañeros o no sé qué. Porque en el caso en el que se ha dado que algunos maestros toman las tareas de sus alumnos y luego simplemente les ponen el nombre de ellos y dicen que es una obra de ellos, pues ahí sí estamos vulnerando los derechos de los alumnos, porque de alguna manera, aunque no están registrados, ellos ya entregaron una tarea y hay un registro de que esa obra es de ellos. En el caso de que el alumno la viera publicada, que ese ha sido en algún momento lo que se dio, vio esa obra publicada por el maestro y dijo, oye, pues es que esa fue mi tarea que yo entregué en tal asignatura, ¿no? Entonces, si ustedes van a utilizar material de sus alumnos, pues obviamente que el material lo están revisando casi desde que inició el semestre, ¿no? Para finales de semestre ya saben qué alumno es el que
lo mejor escribe mejor o comprendió mejor los temas, y a lo mejor ustedes se podrían acercar a ellos y decirles, oye, me interesó cómo viste tal tema, ¿qué te parece si hacemos un artículo? O quiero hacer un artículo, puedo tomar algunas partes de lo que tú escribiste con el debido reconocimiento y punto, ¿no? Entonces, o lo cita en el texto o bien lo pone como un agradecimiento al alumno tal. Ok, yo lo decía más bien por el lado de que si el alumno daba una opinión polémica, que, ok, no tenía nada que ver con asuntos de discriminación o lo que sea, pero que sí se pudiera malinterpretar. Esa es la pregunta, ¿no? Como que si se pudiera malinterpretar alguna opinión por escrito y que esa opinión por escrito sea llevada con alguien más, ¿no? Fuera del contexto educativo. No sé si eso les ha ocurrido, que algún alumno escriba algo complicado, ¿no? Pues, Un tema delicado. yo no conozco ningún tema, sí sé que en algunos casos ha surgido esta controversia y es justamente en lo que se podrían amparar los alumnos, en decir, bueno, es que era un tema de la clase y no hay por qué llevarlo fuera del salón, porque finalmente fuera del salón pues ya vamos a estar hablando de otros temas y a lo mejor al calor de la discusión yo hice ese escrito y el maestro simplemente tendría que decir si aprobé o no aprobé o hacerme algunas observaciones, pero de ninguna manera tendría que llevárselo a otro lado. Y no, por el momento yo no conozco ningún tema para saber también en qué terminó. Ok, bueno, muchas gracias. Creo que la maestra Catl Montes ya solucionó el problema de su micrófono. Le escuchamos, maestra. Gracias. Mi pregunta es de un material que tengo, son unos folletos que emitió la UNAM con la SEP desde el 86 y los he encontrado en diferentes blogs de manera escaneada y reconstruida. Cada folleto tiene quién lo creó, pero no encuentro ninguna información en sitios oficiales y tal cual el folleto no dice que sea de algún tipo de distribución. En ese caso, ¿qué podría hacer? ¿Se puede repartir libremente? Bueno, aquí el problema que nosotros tenemos como autores y que nuestras obras las demos a conocer, las divulguemos, significa que ya no van a estar a nuestro alcance. Y el problema cuando lo empezamos a distribuir a internet, pues es que ya perdemos un poco el control de ellas, por eso es que se les recomendaban los sitios especializados. Si aquí a lo mejor ese documento lo tomó algún alumno y lo subió a un sitio, pues habría que ver de quién es ese sitio para pedirles que bajen ese material. Hay algunos sitios, por ejemplo, Scribd, que alguna vez encontramos ahí materiales de una entidad y nosotros preguntamos, bueno, como nosotros la habíamos apoyado en el diseño, lo que escribimos y les dijimos, oigan, es que ese material lo hicimos nosotros, pero como finalmente la entidad responsable aparecía con su nombre, nos dijeron que quienes tenían que solicitar la baja era la entidad, no nosotros. Entonces, sí hay que ver en qué sitio está y ver hasta dónde podemos proceder. Si nada más es un sitio que creó un alumno y que ahí subió los materiales y no tiene ni siquiera página legal ni nada, pues sí lo veo un poco difícil que se pueda bajar. Si en cambio es un sitio, digamos, más o menos especializado o que por lo menos tiene una página legal, pues sí podemos dirigirnos a ellos y decirles que bajen ese material. Gracias, Eva. Gracias. La maestra Samira. Buenas tardes. Buenas tardes. Y quiero preguntar de una obra en cuyo, bueno, yo también soy autora, que se va a publicar en uno de los institutos de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Yo como una de las autoras, ¿qué beneficios patrimoniales recibiré y quién los otorga? Ok. Esa obra tuvo que haber pasado por un consejo editorial y en este caso, pues no sé si esté en coedición con alguna editorial o nada más sea por parte de la UNAM. En este caso, habría que revisar o acudir con este comité para que ellos determinen
determinen cómo se hizo el convenio o con quién está hecho el convenio, porque así como lo menciona, pues nos faltarían esos datos, porque de acuerdo a, si usted es académica, pues tiene derecho a cierta regalía, pero habría que ver cómo fue el convenio que se hizo con quien se va a publicar esta obra. Ahí sí le recomiendo que fuera directamente con el comité editorial, que fue la que autorizó, porque generalmente para que se autorice la publicación de una obra es con el comité editorial. Muy bien, gracias. Evita, y si me dejas completar tu información, en caso de que haya sido un libro colectivo o coordinado por algún investigador, al investigador se le informa, al investigador que coordinó, al profesor de tiempo completo o persona que haya coordinado la publicación, se le informa cuál fue el acuerdo del comité editorial en términos de las regalías. Es decir, si son 12 los participantes, bueno, pues entonces iban a tener, en términos de regalías, 50 libros, pues hay que dividirle esos 50 libros entre los 12 profesores. Entonces, lo que dices es muy importante, ponerse en contacto con quien tiene la dirección de esa publicación, ¿no? Que sería algún departamento editorial de los institutos que nos mencionó la profesora. Muchas gracias, maestro Castañeda. ¿Alguien que identifica como Ciencias UNAM tiene una pregunta? Hola, no sé si seré yo, Ana Patricia Arroba Ciencias. Sí, algo de modelado tridimensional. No. Pero si ya estaba hablando la maestra Ana Patricia y tiene alguna duda. A la maestra Ana Patricia. Es que sí, ya había escrito una duda sobre, justo en un curso que la UNAMI nos impartió, ofrecían un libro que pudimos descargar en PDF. Entonces yo había pensado justo compartir ese libro con los alumnos, pero pues ya lo que ahorita nos acaba de decir Eva, en todo caso recomendaría la liga, ¿verdad? Sería lo más ético que compartir ese libro. Sí, es que, bueno, yo ahí tengo un pequeño conflicto y luego por eso son mis discusiones, porque pues es que justamente ese libro, pues yo no sé cómo fue que lo obtuvieron, o sea, si fue por suscripción, si se pagó esa licencia, cómo lo obtuvo el académico que se los compartió. Entonces, digo, está muy bien en este caso compartir todos los recursos, tenemos, digo, y sobre todo en esta nueva normalidad, pues todos los recursos que nos estén dando, pues son bienvenidos, ¿no? Pero yo creo que sí habría que preguntarse cómo fue esa autorización. Yo apenas envié unos links porque para un taller que estoy tomando nos pidieron también que publicáramos qué recursos podrían utilizar nuestros alumnos. Y yo busqué los recursos que ellos podrían compartir y los puse, ¿no? Yo tuve acceso a ellos. Y pues me dijeron, lamentablemente no tuve acceso a ellos. Pues no, o sea, yo te compartí el link y además les dije en dónde estaba, el nombre del autor, el nombre del artículo. Y entonces ya ellos tenían que haberse metido a ese lugar, suscribirse, que además es gratuito, suscribirse y entonces obtener ese documento. Y entonces, en el caso de que usted me dice, pues yo no sé si a lo mejor pudiera primero preguntarle al maestro dónde obtuvo ese material y a lo mejor no hay ningún problema y yo estoy viendo mal esto, pero a lo mejor a él le dijeron, mira, aquí está este material y lo puedes escanear o más bien ya está escaneado y entrégalo. Incluso ahorita lo que podemos ver en muchas redes sociales es que están dando libros gratis. Dicen, están libros en PDF, descárgalos y tienes 48 horas. Yo no me he metido, no sé si tengan la autorización para hacerlo, pero bueno, mucha gente está aprovechando el que se los están dando pues para tenerlos. Entonces, si hay esa oportunidad y no se está infringiendo el derecho patrimonial, pues adelante. El problema pues va a ser que no sabremos nunca si el autor dio la autorización. Perdón, maestra Rachid, les ponemos en el chat, creo que salió solo para una persona, lo que decías, ¿no?
de preferencia, si tienen la liga, pues que lo descarguen directo de la liga. Ahí estamos poniendo una liga de libros electrónicos de la CUAET. Y, por ejemplo, había otros libros que tenía la Codeik, Evita, no sé si te acuerdas. Sí, es lo que estoy ahorita buscando. Los podíamos descargar. Entonces, lo más benéfico para proteger los derechos de autor, es decir, estamos buscando la generación de una cultura de protección de los derechos de autor. Eso no quiere decir que si los tienen ustedes ya en PDF, pues no lo compartan, pero de preferencia, si podemos compartir el link. Ahorita ya les compartí el de libroselectronicos.coaed.unam.mx y pues darle la referencia a los alumnos que ahí pueden entrar y descargar alguno de estos libros. Y ahorita con Evita estamos buscando los otros. Que les compartí es el que les comentaba que tiene un anexo de derechos de autor, en donde hemos puesto pues diversos lineamientos que hemos ido cambiando conforme se ha visto. Digamos que en educación a distancia todo cambia. Entonces antes podíamos registrar de un modo y pues ya vieron que tendría que ser de otro. Y más ahora digamos en las nuevas circunstancias, pues obviamente que van a tener que cambiar muchas cosas porque finalmente no podemos estar atrasados en que ya no podemos usar nada. Y yo estoy de acuerdo en que todo lo podemos usar, pero siempre y cuando veamos si no estamos infringiendo estos derechos que tiene el autor, ¿no? Pues muchas gracias. Creo que esas son las principales preguntas que hemos recibido. Yo quisiera agradecerle a la maestra María Eva Mérida Yáñez su magnífica exposición, que ha sido de enorme utilidad, y al maestro Víctor Castañeda, como siempre, su apoyo.